Noticias. IPI. María Florencia Nodí, Directora, Carlos Calderón. director periodístico. Noticias. Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a meter de lleno en el Congreso de la Nación en Argentina. ¿En Argentina? Vamos a estar siguiendo a un periodista, Carlos Calderón, que se encuentra en una situación bastante tensa con la seguridad. ¡Ay! Así que prepárense, porque esto se va a poner interesante. Sí. Interesante es una buena palabra para describir este caso. Usa. Porque Y- lo que hace esta historia aún más fascinante Ajá. es que Carlos no es ningún novato en esto. No. Lleva años cubriendo el Congreso Exacto. como periodista independiente. Sí. Y tiene un credencial de prensa que, si bien está técnicamente vencida, Ajá. nos dicen que aún funciona Ojalá. e incluso le confirmaron verbalmente su validez. Es como que ya hay una chispa ahí, como Como si desde el principio dispuesta a encenderse. hubiera una chispa esperando a encenderse. Ajá. Exacto. Y para conocer un poco más a Carlos, sabemos que está muy orgulloso de su trabajo periodístico. Claro. De hecho, tiene un canal de YouTube. Oh, Desde 2009, desde 2009. donde publica sus reportajes. ¡Wow! Eso es dedicación. Totalmente. Esto nos habla de su dedicación al periodismo, ¿no crees? Un canal de YouTube desde 2009 no es algo que se crea por capricho. No. Nos dice que Carlos lleva mucho tiempo dedicado a esto. Mucho antes de que YouTube se convirtiera en la plataforma que es hoy. Claro. Y esa pasión suya, Ajá. esa perseverancia, Mm. creo que se ve reflejada en cómo enfrenta esta situación. Interesante. ¿No? Sí, total. Ojalá todos tuviéramos esa perseverancia. Y hablando de la situación, Hablemos de la situación. repasemos cronológicamente lo que sucedió. Vale. Primero, Carlos se encuentra con Matías Ladelfa, Ajá. que es el director de prensa, El director de prensa en el ascensor. en el ascensor. Y ahí mismo, Matías cuestiona la credencial de Carlos. Incluso llega a poner en duda su legitimidad como periodista por publicar principalmente en YouTube. Ese detalle me parece crucial. Es como si viéramos un choque generacional, ¿no? La vieja guardia del periodismo tradicional Ajá. versus las nuevas plataformas digitales. Interesante. ¿Se acepta realmente YouTube como un medio legítimo para la difusión de noticias? Buena pregunta. ¿O todavía hay resistencia en ciertos círculos? Es una pregunta fundamental. Totalmente. Y es algo que sin duda debemos analizar con más profundidad a lo largo de esta inmersión. Absolutamente. Pero volviendo a la historia, Claro. a pesar de la tensión, Sí. Carlos decide evitar el conflicto y se dirige a la planta baja. Ok. Sin embargo, la Ok. cosa no termina ahí. Para nada. No para nada. La situación se intensifica cuando Carlos se encuentra con Sebastián Benítez, Ajá. un oficial de seguridad que ya está al tanto del problema de la credencial. Aquí la conversación es tensa, Ajá. pero por suerte no llega a mayores. Qué alivio. Sí. Pensé que ahí mismo se armaba un gran problema. Uf. Pero aún no hemos llegado al clímax de la historia. No, todavía no. Las cosas se desatan por completo Uy. cuando entra en escena Jorge Castañeda, Jorge Castañeda, el director de seguridad. el director de seguridad. Y por lo que parece, este señor ya viene con la mecha encendida. Ay. Acusa a Carlos de faltarle el respeto al personal de seguridad. Uy. Y la situación se convierte en una bomba a punto de estallar. Y vaya que estalla. Sí. La confrontación llega a su punto máximo cuando Castañeda, Wow. delante de oficiales de la Policía Federal, amenaza a Carlos con violencia física. Es increíble cómo la situación se sale de control. Es una locura. Y aquí es donde me pregunto, ¿cuál es el rol de la Policía Federal en este escenario? ¿Por qué no intervienen para apaciguar la situación? O al menos para dejar constancia de la amenaza. Es una buena pregunta. No. Pareciera que se limitan a observar, ¿no? Quizás por protocolo o tal vez. O tal vez. Bueno, eso es algo que tendremos que analizar más adelante. Lo importante es que, comprensiblemente, Carlos, afectado por la experiencia, Ajá. Decide presentar una denuncia formal. una denuncia. Una denuncia ante la Fiscalía. Exacto, una denuncia. Para quienes no estén familiarizados en el sistema legal argentino. Ajá, La denuncia es el primer paso para iniciar una acción judicial. exacto. Y lo que hace que esta inmersión
sea aún más emocionante Mm, es que tenemos acceso al audio de la fiscalía. exacto. Podemos escuchar de primera mano el relato de Carlos Agastón, A Gastón. el funcionario que toma su declaración. Es como si estuviéramos ahí mismo en la fiscalía, Totalmente. escuchando a Carlos revivir la experiencia. Vivir la Y experiencia. si prestamos atención, A ver. hay detalles muy interesantes. Sí. ¿Recuerdas cuando Carlos, de manera muy astuta, pregunta por el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad como posible evidencia? Claro, eso nos muestra que Carlos no se deja intimidar, No. que está pensando estratégicamente, que conoce sus derechos ¿Claro? y cómo defenderse. Sí, No es una víctima pasiva, sino que está tomando el control de la situación. Totalmente de acuerdo. No. Y hay otro detalle que me llama la atención. Mm, ¿Recuerdas su preocupación por la reputación de Castañeda? sí me acuerdo. Eso añade una capa de intriga a todo el asunto. Absolutamente. ¿Qué información tendrá Carlos sobre Castañeda que lo inquieta tanto? Es una excelente pregunta. Y mientras escuchamos el final de la grabación, Sí. nos quedamos con una especie de suspenso. Un cliffhanger. Carlos busca orientación sobre cómo hacer un seguimiento de su caso. Cómo asegurarse de que la denuncia avance. Que la denuncia avance. Exacto, quedamos con la incertidumbre de qué pasará a continuación. Con la incertidumbre. Y ahora con todos estos elementos en la mesa, creo que es un buen momento para hacer una pausa Una pausa. y reflexionar sobre el contexto más amplio de esta historia. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Sí, Hay mucho que analizar. hay mucho. Muchas preguntas que aún no No. tienen respuesta. Muchas. Investigación periodística independiente. Noticias IP. Retomando nuestra inmersión, creo que es importante destacar el valor del audio de la fiscalía. Sí. No solo escuchamos el relato de los hechos, Ajá. sino que podemos percibir la tensión en la voz de Carlos, Claro. su frustración, Ajá. pero al mismo tiempo su determinación de no dejarse amedrentar. Es como si estuviéramos escuchando un thriller en tiempo real, Sí, pero con la crudeza de la realidad. totalmente. Y lo que hace que este caso sea aún más complejo es la dinámica de poder que se pone en juego. Por un lado, tenemos a Carlos, Ajá, un periodista independiente, que busca ejercer su derecho a informar. claro. Y por otro, nos encontramos con figuras de autoridad dentro del Congreso que, al menos en apariencia, Ajá, utilizan su posición para intimidar y silenciar a Carlos. exacto. Y no olvidemos que este incidente no ocurre en un vacío. ¿No? Se enmarca en un contexto social y político más amplio, Más amplio. donde la libertad de prensa y el respeto a los derechos de los periodistas son temas de constante debate. En Argentina, los periodistas independientes, especialmente aquellos que trabajan fuera de los grandes medios, Ajá. a menudo se enfrentan a obstáculos y presiones. Es como si tuvieran que caminar por una cuerda floja, ¿Sí? siempre al borde del peligro. En el precario. Y eso me hace preguntar, ¿se estará utilizando la excusa de la credencial vencida para silenciar a Carlos por alguna otra razón? Es una buena pregunta. ¿Habrá intereses ocultos que aún no conocemos? Intereses ocultos. ¿Qué tipo de periodismo hace Carlos que podría haber incomodado a ciertas personas? Son preguntas válidas. La actitud de Castañeda, Sí. especialmente las amenazas de violencia física, parecen ir más allá de un simple cumplimiento de normas. No. Es un comportamiento inaceptable, Inaceptables. especialmente viniendo de alguien en su posición. Totalmente de acuerdo. Y la presencia de la Policía Federal durante el incidente añade otra capa de complejidad. Claro. Si bien dijimos que su rol no está del todo claro, su inacción ante la agresión verbal de Castañeda es como mínimo cuestionable. Sin duda plantea interrogantes sobre la cultura institucional dentro del Congreso. Y si existe una especie de tolerancia hacia este tipo de abusos por parte de quienes ostentan el poder. Es un tema delicado, pero que debemos considerar. Totalmente. Y me parece que el hecho de que Carlos haya decidido presentar una denuncia formal ante la Fiscalía demuestra su valentía y su compromiso con la verdad. Su valentía. No se ha quedado callado, ha decidido luchar por sus derechos. Exacto. Y es importante recordar que el acceso a la información es un pilar fundamental de cualquier democracia. Los periodistas, independientemente de la plataforma que utilicen, desempeñan un papel crucial en la fiscalización del poder y en la defensa del interés público. Y cuando se intenta silenciar a la prensa, se está atentando contra la libertad de todos. Absolutamente.
Y volviendo a la denuncia de Carlos, me parece interesante que haya solicitado acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad. No solo demuestra su conocimiento del proceso legal, Sino que también nos dice que confía en que las imágenes respaldarán su versión de los hechos. Claro, es como si estuviera diciendo, no solo tengo mi testimonio, Ajá. sino que hay pruebas que lo corroborarán. Exacto. Y su preocupación por la reputación de Castañeda también es un elemento que debemos tener en cuenta. ¿Qué tipo de información posee Carlos sobre Castañeda? ¿Me fue? ¿Habrá antecedentes que expliquen su comportamiento agresivo? Es como un rompecabezas que se va armando poco a poco. Poco a poco. Y mientras escuchamos a Carlos interactuar con Gastón en la fiscalía, podemos percibir su meticulosidad al relatar los hechos. Ajá. No deja ningún detalle al azar, está construyendo un caso sólido paso a paso. Su experiencia como periodista se nota en su forma de expresarse, Sí. en su capacidad de organizar la información y de presentarla de manera clara y concisa. Y no olvidemos que Carlos está solo en esta lucha. Solo. Cuenta con el respaldo de un gran medio de comunicación. Solo con su propia determinación y con la convicción de que la verdad debe salir a la luz. Es David contra Goliat, ¿no? Totalmente. Una batalla desigual, pero no por ello menos importante. Claro. Y la incertidumbre sobre el desenlace del caso nos mantiene en vilo. ¿En vilo? ¿Logrará Carlos que se haga justicia? ¿Verdad? ¿O su denuncia será ignorada y silenciada? Es una pregunta que nos deja reflexionando. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión. Una pausa. En la parte final analizaremos las posibles consecuencias de este caso. Y exploraremos el impacto que las nuevas plataformas digitales como YouTube Están teniendo en el mundo del periodismo. Noticias. IP. María Florencia Nodí, Directora, Carlos Calderón. director periodístico. Bueno, retomamos nuestra inmersión en el caso de Carlos Calderón. De Carlos Calderón. Y me parece que ahora con toda la información que hemos analizado, Sí. es crucial considerar las posibles ramificaciones de esta denuncia. Más allá del altercado en sí, este incidente nos muestra la tensión que existe entre la prensa independiente y las figuras de autoridad dentro del Congreso. Es un reflejo de las dificultades a las que se enfrentan a diario muchos periodistas que trabajan fuera de los grandes medios. Exactamente. Y no podemos olvidar que la libertad de prensa es un derecho fundamental en cualquier democracia. Por supuesto. Si se permite que incidentes como este queden impunes, se crea un precedente peligroso que podría tener un efecto intimidatorio sobre otros periodistas y afectar el flujo libre de información. Tienes razón. La Fiscalía tiene un papel crucial en este caso. Sí. La investigación debe ser exhaustiva e imparcial, tomando en cuenta no solo testimonio de Carlos, sino también las pruebas disponibles, incluyendo esas grabaciones de las cámaras de seguridad que Carlos solicitó. Claro, las imágenes podrían ser la clave para corroborar su versión de los hechos. Y no olvidemos el poder de la opinión pública. La opinión pública. Si la sociedad se moviliza en apoyo a Carlos, si se condena la violencia y la intimidación contra la prensa, se puede generar una presión que obligue a las autoridades a actuar con transparencia y justicia. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde las plataformas digitales como el canal de YouTube de Carlos adquieren una importancia fundamental. Permiten la difusión de información de manera independiente sin depender de los grandes medios de comunicación. Y facilitan la creación de comunidades en torno a causas como la defensa de la libertad de prensa. Es fascinante cómo las nuevas tecnologías están transformando el panorama periodístico. Por un lado, brindan a periodistas como Carlos una plataforma para llegar a una audiencia más amplia, pero por otro lado también plantean nuevos desafíos en cuanto a la credibilidad y la verificación de la información. Claro, ese es el debate actual, ¿no? ¿Cómo garantizar la calidad y la veracidad de la información en un mundo donde cualquiera puede publicar lo que quiera en Internet? Volviendo al caso de Carlos, la actitud de Matías Ladelfa al cuestionar su legitimidad como periodista por publicar, principalmente en YouTube, refleja una resistencia a estas nuevas formas de hacer periodismo. Es cierto, parece que todavía hay un prejuicio hacia las plataformas digitales. Como si no tuvieran la misma validez que los medios tradicionales. Una especie de estigma. Y sin embargo, Carlos lleva años cubriendo el Congreso, incluso antes de la aparición de YouTube. Exacto. Eso demuestra su compromiso con el periodismo independientemente de la plataforma que utilice para difundir su trabajo. Totalmente de acuerdo. Este caso nos invita a reflexionar sobre el futuro del periodismo. ¿Cómo se adaptarán los medios tradicionales a la era digital? ¿Verdad?
¿Qué papel jugarán las plataformas digitales en la difusión de información? Interesante. ¿Cómo podemos garantizar la libertad de prensa en un mundo cada vez más complejo e interconectado? Son preguntas que nos interpelan a todos. Y aunque el desenlace de la historia de Carlos es incierto, sí, esperemos que este caso sirva para generar conciencia sobre la importancia de la libertad de prensa. Por supuesto. Y para promover un debate constructivo sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la era digital. Sin duda. La labor de periodistas independientes como Carlos es fundamental para una sociedad democrática. Casos como este nos recuerdan la importancia de defender la libertad de prensa y de exigir que las autoridades actúen con transparencia y justicia. Muy bien dicho. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inversión en el caso de Carlos Calderón. En el caso de Carlos Calderón, Esperamos que esta experiencia les haya resultado tan reveladora como a nosotros. esperamos haberles brindado las herramientas para que puedan sacar sus propias conclusiones Claro. y seguir reflexionando sobre este tema tan importante. Los invitamos a seguir explorando, a cuestionar e informarse y a defender el derecho a la información. Hasta la próxima. Noticias. IP. María Florencia Nodí, Directora, Carlos Calderón. director periodístico. Noticias.